Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como lo dice en el título, estamos aquí para hablar sobre los 10 libros que leí en el mes de febrero. Lo sé, 10 libros es bastante. Lo bueno es que son varios cortos, lo malo es que la mayoría no están en mis estanterías, así que ahí muy mal, tengo que leer libros que estén en mi estantería. El mes de febrero tuvo 28 días, es decir, fue bastante breve. Ocurrieron varias cosas en él. Cosas buenas, cosas malas, fue un mes movido, muy emocional. Pero el punto es que leí muchas lecturas, en su mayoría buenas, así que podríamos decir que fue un buen mes literario. Creo que le puse 5 estrellas a 2 libros más, lo cual es muchísimo. Y cerré el mes cumpliendo por segunda vez el reto ruso. Si es primera vez que ven alguno de estos videos, les cuento brevemente que aquí yo les haré un resumen sobre todos los libros que estuve leyendo en el transcurso de un mes, siendo este el caso de febrero. Les haré una breve sinopsis del libro que leí, qué me pareció y si lo recomiendo. De todas maneras, si no queda del todo claro, a medida que avance el video se va a ir entendiendo mejor. Así que como son nada más y nada menos y nada más que 10 libros, creo que sin más nada que decir, ya podríamos ir comenzando. Ok, empezamos el mes de febrero interesante, porque era un día antes de mi examen final de lexicología que dije, ok, voy a probar a leer un relato corto porque, ya me acordé, vi la película Editando el amor, una de esas que veía muchísimo cuando tenía 13 años, que me encantaba porque la protagonizaba Lily Collins y Logan Lerman, los amores de mi vida, de cuando tenía eso, 12 años. Claro, es una película de escritores, protagonistas muy implicados en la literatura y hacen referencia a un libro de Raymond Carver, de que hablamos cuando hablamos de amor. Este es un libro que yo leí por primera vez por allá en el 2018 o 2019, si no me equivoco, y que no entendí del todo bien porque esta es una lectura bastante experimental. Aparte, toda la dinámica es que se tratan de relatos cortos inacabados. Te los dejan abiertos, inconclusos. No le da al lector lo que quiere que sea el relato corto. Entonces, claro, quiero decir, tenía 19 años, podría haber sido una lectora experimental, pero yo siento que en esa época no había leído lo suficiente como para llegar a disfrutar la narrativa de Raymond Carver. Y no sé por qué me dio por volver a ver esa película. Yo sé por qué. Estaba la noche antes de mi examen o la tarde antes de mi examen y dije, voy a volver a ver esa película porque me reconforta y estoy nerviosa para mañana mi examen. La volví a ver. Me acordé de la existencia de ese libro y dije, oye, recuerdo que no me gustó nada. La película me acaba de volver a encantar, aunque sea una tontería, me acaba de volver a encantar, así que le voy a dar otra oportunidad al libro porque lo mismo me fascina. ¿Qué creen que pasó? Me encantó, le puse 4 estrellas, me hizo reflexionar sobre todos los relatos cortos que habré leído en mi vida y que me cambiaron. Y ya desde hacía finales del año pasado, con Bartleby el escribiente, había llegado a la conclusión de que en verdad los libros cortos, los libros breves, siempre me han cambiado la vida, o es siempre un libro breve el que me hace cuestionarme y reflexionar muchas cosas que tienen que ver con mi vida en presente o cómo funciono yo. Entonces, voy a terminar de leer este libro de 12 relatos cortos que me dije a mí misma, Alaska. Los relatos cortos te encantan, aunque nunca te hayas parado a pensar sobre ellos y en realidad no hayas leído tantos como tú crees, te encantan. Siempre ha habido un momento en mi vida en que un relato corto o un libro de relatos cortos ha hecho que las cosas cambien para mí y a raíz de este me hizo reflexionar sobre todos esos relatos cortos que me han encantado y creo que les voy a subir un video en YouTube hablándoles en exclusiva no solamente de todos los relatos cortos que habré leído, sino por qué son tan importantes. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? No se trata exclusivamente sobre relatos románticos, de hecho creo que todo lo contrario. Para mí este es un compendio de historias breves sobre cómo funciona la naturaleza humana, la necesidad de vivir en compañía y no solamente de compañía romántica, sino de sentirse acompañado. Creo que es Aristóteles quien reflexiona sobre cómo el ser humano es un animal de compañía y necesita vivir en sociedad. Pues los 12 o 13 relatos cortos que leemos en De qué hablamos cuando hablamos de amor giran en torno a esta idea de la compañía. Y no necesariamente de una compañía buena o mala, sino de simplemente vivir en compañía. Y es súper paradójico, muy bueno, pero sobre todo inacabado. Para mí esa es la palabra que describiría este libro de relatos breves. No le dan al lector lo que quieren que sea y por eso puede llegar a ser frustrante, sobre todo para la gente que no suele ni leer relatos cortos ni historias absurdas, ya que no parecen tener propósito, sino hasta el final. A mí me encantó, le puse 4 estrellas
sobre todo porque fue todo muy experimental, extraño, raro y me gustó la sensación que tuve una vez lo terminé. Pero sí es verdad que es una lectura rara, que no a todo el mundo le va a gustar y que es probable que dejen confundidos a muchos. A mí me gustó y la recomiendo altamente, pero sí aviso que es rara. Ahora, la segunda lectura que hice en el mes de febrero es Mientras pudimos, de Pablo Randeviu. La última lectura para el club de lectura de Mientras en el Faro Recóndito. Un buen club de lectura brillante, si me dejan decir. Y leí este libro sin tener ni idea de qué trataba, quién era Pablo Randeviu, y no me encantó, pero de igual manera puedo apreciar el valor literario del libro, ya que honda la idea de la vejez y la soledad, sobre todo a través de la voz de Ivy o Eve Freeman, una mujer de 80 y tantos años que fue una exitosa guionista en su época, ya que escribió un guión en conjunto con un ruso. Ganaron mucho dinero con esa obra de teatro, ella ganó bastante fama y toda la historia arranca cuando ella se encuentra en una edad avanzada y como un joven escritor se le acerca para pedirle consejos y que se una a un proyecto de escribir un guión. Entonces todo lo que veremos a lo largo del libro es la dinámica que se crea entre Eve y Jorge, este veinteañero camarero que vive una vida de veinteañero en Nueva York y cómo pues sus vidas colisionan y hacen que ambas cambien para siempre. Sobre todo la protagonista de este libro es Eve porque vamos a seguir su punto de vista desde el principio al final. A mí me costó un poco encontrarme con la voz una vez la inicié y sí es verdad que me dejó reflexionando sobre cosas muy importantes como viene siendo la vejez y la soledad, la conexión vital que hay entre la cordura y el envejecimiento, porque hay envejecimientos que no necesariamente vienen ligados con la cordura al alcanzar cierto tipo de edad en el que la voluntad se convierte en algo pues bastante errático o poco coherente. Es una lectura dura, sobre todo si se encuentran en un estado emocional malo. No lo recomendaría leer en ese caso, pero sí considero que sea necesario porque trae a debate qué tan egoísta es la persona que aún teniendo una edad avanzada todavía cree en su capacidad vital de supervivencia, es decir, todavía siente que puede seguir viviendo sin ayuda, aunque el mundo en su alrededor le diga lo contrario. Es un libro muy, no diría filosófico, pero sí cuestionador. Me gustó, le puse 3 estrellas, solamente que creo que o no lo leí en el momento indicado o no me pegó de las maneras que me pudo haber pegado en otras ocasiones de mi vida. De igual manera lo recomiendo muchísimo porque la calidad literaria está allí y es muy difícil conseguir ese tipo de dinámica y relación interpersonal de amistad entre un veinteañero y una mujer en la tercera edad de 80 años. Conseguir ese tipo de dinámica y que funcione y que no dé una sensación extraña, aunque a mí me la dio, no les voy a negar que al principio yo estaba un poco negada con respecto al tipo de naturaleza que había en la relación de Eve y Jorge, pero no es hasta el final del libro que tú te das cuenta que se trata un poco más de ficción que realidad. Es durísima, espero que alguno le dé la oportunidad, pero repito, muy rara. Empezamos febrero rarísimo, ¿no? La tercera lectura que hice en el mes de febrero es una breve de 40 páginas, 50 páginas, probablemente el libro más breve que habré leído este año. Ay no, hay 8 de marzo, ya les hablaré sobre él, que es más breve que este, pero este sí es bastante breve. Se trata de La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving. Esta es una lectura que hice para mi asignatura de literatura norteamericana. La primera lectura que hacemos en el cuatrimestre y no les voy a mentir, tenía en mi lista de pendientes creo que desde que me creé Goodreads, probablemente unos 7 años, 6 años, que cuando le di a empezar a leer vi que lo tenía registrado y yo no puede ser Alaska. Y lo leí a estas alturas de mi vida, pero no me arrepiento para nada porque siento que aprecié muchísimo más la lectura en este momento de mi vida en el que me he enriquecido muchísimo en la literatura tanto de terror como la gótica y pude apreciar el libro al completo. Le puse 4,5 estrellas y le habría puesto más de haber sido un poquito más extenso. Pero bueno, en La leyenda de Sleepy Hollow vamos a seguir la historia de Ichabod, nuestro protagonista, un profesor, no sé qué edad tiene, 20, 30, está por ahí en esa etapa de su vida que acaba de llegar como nuevo habitante en este antiguo pueblo, en el antes conocido como las 13 colonias, cuando Estados Unidos recién acababa de independizarse, pueblecito pequeño llamado Terry con orígenes holandeses o alemanes, no recuerdo justo ahora. Saben, yo editando este video me pregunto, ¿a quién le importa el contexto histórico en el que está situado el libro? Alaska, por favor, ¿de qué hablas de Estados Unidos postcolonial? Pero ¿saben? Luego pienso, ¿a alguien le importará? Y por eso yo me tomo el tiempo de contar hasta el contexto histórico en el que un libro está ambientado, aunque a mucha gente no le importa, yo igual lo hago. En fin, rayadas mías, yo mientras voy editando digo, ¿de verdad era necesario contar todo esto? Me lo pregunto mucho. Después los videos quedan larguísimos, pero bueno.
retomamos. Bueno, este profesor llega a este pueblo pequeño en el que todo el mundo se conoce. Hay el señor que tiene más plata, los niños que van al colegio y que solamente hay un colegio para todo el mundo, las mujeres que todas se conocen, etcétera, etcétera. Y lo que veremos a lo largo del libro es cómo Ichabod intenta hacerse un lugar en este pueblo, aprovechándose de su posición como profesor, como persona leída, educada, con conocimientos, sabia, y cómo intenta pues sacarle provecho a sus circunstancias de llevarse bien con las madres de los niños que educa, y sobre todo pues se enamora de la hija del terrateniente más millonario de todo el pueblo. Y lo que sucede es que esta chica llamada Katrina pues tiene muchísimos pretendientes, siendo uno de ellos el bravucón del pueblo llamado Bonehead, rompehuesos, rompecabezas, o sea, rompehuesos. Entonces veremos la rivalidad tanto de Ichabod, nuestro protagonista, como de Bonehead por conseguir casarse con Katrina. Aparte de ser una novela gótica con una ambientación tenebrosa, súper idílica, extraña, sombría, yo creo que es una crítica social, sobre todo también una especie de retrato a cómo funcionaba este nuevo Estados Unidos, tratando de crear su propio folclore y cultura. Yo siento que este es uno de esos relatos, sobre todo creo que critica el elitismo que hay detrás de los sabios, conocedores, leídos y las personas pues que son abogados, políticos, profesores, las personas de poder en el mundo y cómo se aprovechan de su estatus y su posición de poder para aprovecharse de los que menos poder tienen o los que menos conocimiento manejan o los que son más ignorantes. Todo esto lo digo entre comillas, haciendo así con los dedos para que quede claro que todo esto se da desde una perspectiva irónica, es decir, lo que intenta es retratar estas situaciones desde una perspectiva crítica para que el lector sea capaz de entender que en realidad todo este libro polariza y le da un sentido contrario, incluso paradójico, por así decirlo, a esas posiciones sociales que bien se conocían en aquella época y se siguen perpetuando en la actualidad. En este relato corto no solamente se parodia de manera tan efectiva, sino que le da la capacidad al lector de crearse su propia opinión, que eso es lo que más me gusta del libro. No es necesariamente objetivo porque por supuesto le da características y adjetivos a cada uno de los personajes, sino que le da la posibilidad al lector de elegir cómo quiere interpretarlos. Si Ichabod es en verdad un héroe o un villano, Bonehead en realidad es el antagonista, el villano. El lector es libre de interpretar por completo qué papel le quiere dar a uno de los personajes sin importar las características que les vemos dadas a lo largo de todo el relato corto, y eso me parece literatura, es increíble, no lo podría recomendar más. Tengo muchísimas ganas de examinarme de esta asignatura porque todos los libros que estamos leyendo en ella me fascinan. No sé, siento que en cuanto a contenido la asignatura es muy interesante y me está gustando muchísimo, pero sí, pierdo el norte, chicos. En fin, que es brutal, todo el mundo tiene que ir a leerlo. Ahora les voy a hablar de 3 libros de golpe, lo siento por ser así, pero en el mes de febrero estuve leyendo entre clases, sobre todo entre las clases duras de historia de la lengua, la trilogía de Los Dragones del Té o The Tea Dragon Society, escrito por Kay O'Neill. Preciosos, son novelas gráficas, bueno, son libros ilustrados, no hay ningún tipo de texto, muy poquito texto, en el que veremos este universo alternativo en el que las personas del mundo, bueno, los habitantes del mundo, porque también hay furros, hay una especie de criaturas mitad animales, pero humanoides, humanizadas, con ropa y capacidad de racionamiento y que se comportan como humanos. Pero no se trata de eso, sino de que en este mundo las personas o los habitantes de este pueden tener mascotas dragones, específicamente dragones del té, que son una especie de criaturitas de dragones con ramitas a lo largo de su cuerpo, en su cabeza, que les da té, que dan hojitas del té con el que puedes preparar, y todo lo que veremos a lo largo del primer libro al menos es la historia de nuestra protagonista, una chica hija de herreros que tiene como esta tradición familiar en el que todos son herreros y se espera de ella que sea herrera, pero que yendo a la ciudad un día se encuentra con un dragón y luego va a la casa de este dragón que los está criando 2 de los últimos miembros de la sociedad de los dragones del té, y ella pues quiere unirse a esta sociedad, quiere conocer a los dragones, quiere cuidarlos, y todo lo que veremos a lo largo de la trilogía es en las aventuras y la dinámica que tiene nuestra protagonista. No recuerdo el nombre de ella, perdónenme, voy a buscarlo ya mismo. ¡Greta! Como Greta Gerwig. Como Greta
protagonista conoce personas fundamentales para su crecimiento porque al final del día ella es una niña. La segunda parte pues volvemos un poco al pasado para conocer los orígenes de esta sociedad. Y el tercero ya volvemos otra vez con Greta siendo protagonista, solo que un poco más adolescente, más grande, no necesariamente niña. Y yo creo que esta trilogía en concreto es sumamente reconfortante y bonita, como un abrazo al alma y al corazón que me fascinó. Le puse 4 estrellas a los 3 libros en total. Son libros que yo leía en una hora de clase que me encantaron en ese sentido porque yo sentía que se leían dentro de nada y que me reconfortaron mucho, me daban mucha calma. Si están en un bloqueo lector y quieren sentir que están terminando cosas, que pueden terminar libros, yo creo que esta es la lección perfecta y la recomiendo con los ojos cerrados, tienen que ir a leerla. Por el contrario, voy a hablarles del que creo es, bueno, por ahora sí, espero que este año esté repleto de lecturas que le quiten el puesto a este libro y que pueda no encabezar mi lista de peores lecturas del año, pero por ahora creo que es el peor libro que he leído en el 2025, que llevamos menos de 3 meses, 2025 me refiero, ¿no? Pero es El paracaidista de Anna Campoy. Y digo que me decepcionó sobre todo porque es la primera lectura para empezar el nuevo cuatrimestre del club de lectura de Mientras, en el Faro Recóndito. Y que claro, como todas las lecturas que habíamos mencionado en el club me habían medianamente gustado, habían sido buenas, pues yo compré este libro confiando en que sería bueno. Pero no tenía mucha idea de qué trataba y creo que voy a leer mi reseña para más o menos se hagan una idea de cómo me hizo sentir este libro. Pero bueno, antes de empezar, ¿de qué trata? Pues para mí, bueno, creo que en este libro, es que no puedo decir, vamos a seguir la historia porque no siento que siga una historia. Vemos de lo que va a ser luego la gran construcción o una historia total de un pueblo, en específico de un pueblo que al comenzar el libro acaba de aterrizar un paracaidista que termina pues polarizando todas las relaciones que ocurren dentro del pueblo. Lo que pasa es que al empezar el libro no quedan del todo claro quién es hijo de quién es mamá de quién está casado con quién, el hijo del otro tal, la esposa del otro que trabaja para tal, el lavanderista que luego es el dueño de tal negocio. Que es un libro que les digo, va en retazos, le falta conexión. Para mí se sienten como hilos sueltos de historias muy interesantes que dan mucho chisme en ese sentido, pero que le falta el nudo que enlace cada uno de estos hilos entre sí. Y no es hasta esto del libro que tú empiezas a ver que estabas viendo la gran construcción de algo, pero como al principio no eras capaz de entender nada, el libro se queda chafo, se queda suelto, se queda como que estoy leyendo. Sí, al final medio puedes entender qué era lo que estabas leyendo, pero el proceso de lectura no se disfruta, ¿no? Porque no estás entendiendo nada. Y bueno, voy a leer mi reseña para que más o menos se hagan una idea de qué pensaba cuando terminé de leerlo. Es un libro sin puntuación, sobre leer y leer sin entender el propósito, sobre sentirse perdida entre palabras cuya intención no aparece en ningún momento, sobre investigar escritores, estilos narrativos, educarse a través de entrevistas, darle significado a lo que te hace sentir tonta, sobre verte deprimida debido a un libro. Con todo el pesar anuncio que no me gustó a pesar de verme fascinada por una narrativa poética bellísima, aunque me intrigara sobre cómo algo tan breve estaba retándome mentalmente. Creo que este libro absorbió mi motivación e intelecto. Desde la página 100 en adelante, cada vez que me sentaba a leerlo tenía que parar y llorar mi frustración. Sabiendo bien que la lectura me estaba dejando en un estado emocional malo, me obligué a mí misma a continuarlo porque quería probarme. Soy el tipo de lectora que no abandona un libro aunque la esté destruyendo. De hecho, me gustan los libros destructores que cuestionan mi forma de ver el mundo, pero El paracaidista me hizo cuestionar si soy una lectora de verdad o una estúpida de manual. No entendí nada. Daba la sensación de haber sido cortada por partes, como si al terminar de escribirla, la escritora leyó otra vez el texto entero para borrar párrafos completos. El libro carecía de absoluta conexión narrativa, como si fuera incapaz de hilar una idea con otra sin perderse en el camino y encima sin contarle al lector cómo es que se perdió, con diálogos sueltos en mitad de párrafos, sin signos de puntuación que los separen, transiciones nulas. Es una novela emotiva, sí, importante debido a su nivel de complejidad, por supuesto, profundamente sensorial y cruda. Sí, pero no para mí. Sinceramente no me parece una lectura mala, de hecho la recomiendo porque pocas veces me habré topado con libros tan extraños como este, pero no me gustó. Y creo que eso es lo que tengo que decir sobre El paracaidista, mi por ahora
peor lectura de 2025. Parezco un tan hater en este momento, pero ya voy a dejar de parecerlo porque un libro que me fascinó este 2025, que me encantó con todas las letras y que leí otra vez gracias a la carrera. Este cuatrimestre está siendo muy horrible en cuanto a profesores y asignaturas y emocionalmente, pero las lecturas que me han tocado leer por ahora han sido brutales todas y voy a darle muchísimas gracias a mi asignatura de textos literarios del habla inglesa porque estoy leyendo a Sherlock Holmes gracias a esa asignatura y no podría estar más agradecida porque me dieron una personalidad de verdad. Nunca había leído a Sherlock Holmes antes, mucha gente me había dicho que le diera una oportunidad. Tenía esta edición que me regaló mi hermana hace como 4 años. Lo leí porque me tocó leer para mi asignatura de textos literarios El estudio en escarlata, el primer libro de Sherlock Holmes de la historia, y que no fue exactamente un éxito editorial. El éxito se consiguió con El signo de los 4, pero que tuve que leer este primer relato para clase. Le puse 5 estrellas a esta edición, sobre todo porque el investigador Sherlock Holmes me fascinó. Por si no tienen idea de quién es Sherlock Holmes, cosa que yo dudo mucho, es un personaje literario icónico. Quiero decir, es un detective privado que vive a principios del siglo XX en la Inglaterra victoriana, que tiene una personalidad muy excéntrica, le cuesta mucho interactuar con la gente, sobre todo porque es incapaz de vivir deduciendo cómo son las personas a través de sus apariencias, a través de su comportamiento. Pues toda la historia arranca desde la perspectiva de James Watson, el compañero de Sherlock, o el que en El estudio en escarlata se presenta como, en un principio, el compañero de piso de Sherlock Holmes. Watson nos cuenta cómo tuvo su primer encuentro con Sherlock, quién los presentó y cómo le pareció tan excéntrico y dinámico y llamativo y quiso saber todo sobre Sherlock, a qué se dedicaba, porque era una persona, eso, súper excéntrica, rara, y que no concebía la idea de Sherlock teniendo un trabajo normal. Y pronto se da cuenta, obviamente, en cuestión de un mes o así, que Sherlock en realidad es un detective privado. Y todo lo que veremos a lo largo de toda la obra de Sherlock Holmes, que son 4 libros y 56 relatos cortos, es las aventuras que tienen estos dos compañeros, James Watson y Sherlock Holmes, cómo van desenmascarando a los criminales más peligrosos de el Londres de a principios del siglo XX. Se encuentran con crímenes organizados, delincuentes, asesinos, ladrones, la clase más baja de humanidad y ser humano que se pueden encontrar en una sociedad, y es brillante sobre todo porque tanto Sherlock como Watson tienen personalidades tan marcadas, tan bien construidas. Todo lo que veremos a lo largo de todos los relatos es seguir la vida de estos personajes. Yo pues leí esta edición que tenía eso, El estudio en escarlata, El escándalo en Bohemia, El problema final, La aventura de la casa deshabitada, La aventura de la caja de cartón y El vampiro de Sussex, pero que claro, yo me vi tan metida, inmersa y fascinada por este mundo que dije, tengo que continuarlo, tengo que leer todo lo que se ha publicado de Sherlock. Entonces leí el primer libro, que es El estudio en escarlata, y me dije a mí misma, tengo que leer el resto, tengo que leer todo lo que pueda Sherlock Holmes. Así que me fui a una librería de segunda mano y le dije al señor que tienes de Arthur Conan Doyle, y me dijo, pues solamente el primer tomo de relatos cortos, Las aventuras de Sherlock Holmes. También leí este libro de aventuras cortas. El punto es que Sherlock Holmes justo ahora está teniendo un papel muy importante en mi 2025 porque compré, voy a mostrarlo, porque ya que estamos voy a mostrarlo. Una amiga me contó, Paula, te quiero, estuvo pidiendo prestado en la biblioteca una edición de Penguin Random House en el que se recopilaba los 4 libros, las novelas, y yo la vi y dije, me muero de envidia, yo en verdad debería tener esa edición. Este señor se está apoderando de cada uno de mis pensamientos, yo debería tener ese libro, así que lo compré de la manera más impulsiva y estúpida posible, pero yo lo compré y tengo muchísimas ganas de leerlo, sobre todo porque estoy fascinada con Sherlock Holmes. Leí un libro de relatos cortos, un libro de relatos cortos, y bueno, les hablo de 2 libros a la vez en esta parte del resumen porque me han fascinado, le puse 5 estrellas a los 2. Es que Sherlock, justo ahora me van a ver en Goodreads darle 5 estrellas a cualquier cosa que haya de Sir Arthur Conan Doyle, pero porque no estoy siendo objetiva y me está encantando todo lo que estoy leyendo de Sherlock, aunque yo sepa de manera objetiva que tampoco es la gran cosa. Quiero decir, los relatos cortos de Sherlock Holmes, este volumen de aquí, son relatos cortos buenos, pero tirando a normales, no son nada locos. Si hablamos de literatura, por supuesto lo fue en el momento, pero a comparación con otros libros que he leído y que me han gustado más, pues estos se quedan bien, están bien, pero no
son 5 estrellas, ¿saben? Pero como me están encantando tanto a mí de manera subjetiva y este es mi canal y estas son mis opiniones y lo que importa aquí es lo que yo pienso, pues le pongo 5 estrellas y punto y no me importa nada y le voy a poner 5 estrellas a todo lo que tenga que ver con Sherlock porque me está encantando, me está dando mucha felicidad, lo estoy leyendo con tanta velocidad que me está encantando. Vayan a leer a Sherlock Holmes, esta es su señal para que vayan a leer a Sherlock Holmes. Y si por lo que sea me quieren a mí hablando media hora sobre Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, sobre el darwinismo a través de la literatura detectivesca, darles una guía de orden de lectura de cómo leer a Sherlock Holmes, déjenmelo saber en los comentarios porque yo con gusto lo hago, si es que esto me está dando la vida. Pero sí, esta es su señal para que vayan a leer al detective privado este 2025 y que me acompañen en esta travesía loca. Háganlo. El último libro del que les voy a hablar en este resumen de lecturas, que a lo mejor sale de media hora porque se me fue la olla y estuve 10 minutos hablando de Sherlock Holmes, perdónenme, es otro libro de 5 estrellas, en concreto el segundo libro ruso que leo este año y mi segunda lectura de 5 estrellas. Aparte de Sherlock Holmes, vamos a ignorar a Sherlock porque le voy a poner 5 estrellas, aunque no son 5 estrellas porque eso es lo que yo quiero hacer y lo que me está dando estabilidad emocional en este momento extraño de mi vida. Pero objetivamente hablando de calidad literaria y se trata ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Este libro tiene 50 páginas, al menos en la edición que yo leí. Está escrito en 1886 y podríamos decir que este breve texto gira en torno a la paradójica idea de la ambición. Cómo el ser una persona con tantas esperanzas o con tantas metas puestas en uno mismo al final puede terminar convirtiendo al hombre en un ser irreconocible o incluso cómo estas ambiciones pueden terminar destruyendo al hombre. Pero bueno, se me está yendo la olla. En este libro vamos a seguir una historia y es que Pahom, nuestro protagonista, es un campesino que necesita comprar tierras. Su ambición de vida se trata de que entre más tierra tenga, pues más exitoso va a ser. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que Pahom conoce a gente que conoce sus ambiciones, sabe bien que él quiere comprar tierras y le va recomendando pues comprar en concreto unas tierras a muy buen precio y que tienen una longitud inacabable. O sea, están regalando prácticamente la tierra y claro, como la ambición de Pahom es comprar tierra y de tener cada vez más posesión de más cosas, pues se decide a comprar estas tierras que les cuentan estas personas que necesita. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El camino y la manera en la que Pahom va a tener que comprar estas tierras, de ganarse estas tierras, de obtener estas tierras, pues va a llegar a un extremo de autodestrucción total que llevarán a Pahom al punto de preguntarse a sí mismo si toda esa ambición que tenía al final valió la pena, ¿no? Es una lectura filosófica al 100% en el que hace al lector preguntarse quién es, de dónde proviene y hacia dónde va a ir, sobre todo de cara a el tema principal de la novela, la ambición, cómo sí tener metas personales son fundamentales para convertirte en una persona no solamente de provecho, sino con objetivos, con un lugar al que llegar en la vida y hay muchas personas que no la tienen y Pahom, a pesar de sí ser una de ellas, al final esta ambición, esta necesidad de convertirse en la mejor versión del mismo al final no solamente lo condiciona, sino que lo autodestruye y lleva al lector no solamente a pensar en la idea de que en realidad ser tan ambicioso puede llegar a ser descontrolado, hace que las personas no solamente pierdan filtro, sino que dejen de tener autocrítica, ser incapaces de reconocer dónde está el límite, hasta dónde es capaz de llegar no solamente el ser humano, sino tú mismo. Es una lectura brillante y les aseguro que muchas de las mentes más brillantes de la historia se habrían ahorrado una cantidad inimaginable de problemas de tan solo leer este relato corto. Y para mí eso es lo que hace la buena literatura, ser capaz de extrapolarse a cualquier ámbito de la vida humana y cuánta tierra necesita un hombre es capaz de eso y más. Quiero volverlo a leer en algún punto de mi vida porque me hizo reflexionar en tantas cosas que siento que no hubo cabida para eso. Este libro lo leí en una sentada y siento que debo leerlo en partes, con lentitud, siendo capaz de desgranarlo, de desmenuzarlo y de hacerme con él al 100% y lo recomiendo con todas las letras. Es un 5 estrellas. Para mí el tipo de lectura que te hace cuestionar quién eres, hacia dónde vas y
qué quieres conseguir en la vida, es la buena literatura. A lo mejor no es para todo el mundo, a lo mejor este es un libro que deja indiferente a más de uno, que le parece incluso evidente que no le está enseñando nada nuevo, pero que para mí, a pesar de contarme algo que yo en esencia sé, en esencia he estudiado en clase, en esencia tengo interiorizado en mi información colectiva de cultura general, verla reflejada a través de la ficción hace que tenga el doble de peso, el doble de importancia y el doble de significado. Y ya me voy a tirar otros 10 minutos más hablando de un libro de 50 páginas. Me encanta encontrarme con este tipo de literatura, hablarles de este tipo de libros que no veo a nadie hablando al respecto por redes sociales y que animo a todo el mundo a leer ya mismo, a atreverse a leer cosas distintas, cosas breves, cosas que nadie está leyendo, cosas que estuvieron de moda hace 200 años. Léanlo. Ya estaría. Eso fue todo por el resumen de lectura del mes de febrero. La verdad es que fue un mes catártico. Ya he leído 2 libros en lo que llevamos de marzo, aunque no se crean, vamos al 9 de marzo, 2 libros, en realidad no es mucho. Espero seguir leyendo más. Justo ahora estoy leyendo El retrato del joven artista adolescente de James Joyce, por eso es que me ha costado un poco terminar lecturas, porque estoy leyendo un libro bastante denso y movido y filosófico y duro de leer, aunque sea breve, tiene 300 páginas, está siendo duro, me está encantando, no se crean. A lo mejor es otro 5 estrellas, ¿saben? Me está haciendo reflexionar de una manera tan profunda que hablaría únicamente de él. Podríamos hacer un blog de lectura de él, en fin. Voy a dejar hasta aquí el video, que a lo mejor dura más de media hora porque me conozco a mí misma y estuve 10 minutos hablando de 2 libros. En fin, muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado mucho este video. Ya tengo ganas de ver qué vamos a leer en el mes de marzo, qué libros les voy a traer en el próximo resumen de lectura. Que me cuenten qué estuvieron leyendo ustedes los primeros 2 meses del año, qué leyeron en febrero, qué leyeron en enero. Háganme recomendaciones, qué libros de relatos cortos debería estar leyendo, qué libro breve debería estar leyendo ya mismo, qué libro ruso debería estar leyendo. Déjenme recomendaciones abajo. Si por lo que sea les caí bien y quieren verme a diario, pues tienen todas mis redes sociales abajo. Sobre todo les digo Instagram y Goodreads, ahí les hablo a diario sobre cada uno de los libros que voy leyendo. En Twitter me ven haciendo el tonto, al igual que en TikTok. En Threads pues me ven intentar ser medio estética. Letterboxd ven todas las películas que he visto. Que justo ahora en mi vida estoy en un momento en el que no dejo que ningún pensamiento sobre mí misma se me pase ni por asomo por la cabeza. Estoy viendo una cantidad estúpida de películas y ya está. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero verlos el mes que viene en otro resumen de lecturas y por supuesto que la semana que viene en otro video. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Nos vemos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós! ¿O qué es esto? 2 videos seguidos en un solo día. De verdad que me encanta Historias Cruzadas. Es mi película favorita de la vida.